El cuento de hoy se titula ¿Qué eliges ser? ¿Zanahoria, huevo o café? Y comienza así. Érase una vez la hija de un viejo hortelano que se quejaba constantemente sobre su vida y sobre lo difícil que le resultaba ir avanzando. Estaba cansada de luchar y no tenía ganas de nada. Cuando un problema se solucionaba, otro nuevo aparecía y eso le hacía resignarse y sentirse vencida. El hortelano le pidió a su hija que se acercara a la cocina de su cabaña y que tomara asiento. Después llenó 3 recipientes con agua y los colocó sobre el fuego. Cuando el agua comenzó a hervir, colocó en un recipiente una zanahoria, en otro un huevo, en el último vertió unos granos de café. Los dejó hervir sin decir palabra, mientras su hija esperaba impacientemente, sin comprender qué era lo que su padre hacía. A los 20 minutos, el padre apagó el fuego, sacó las zanahorias y las colocó en un tazón. Sacó los huevos y los colocó en otro plato. Y finalmente coló el café. Miró a su hija y le dijo: ¿Qué ves? Zanahorias, huevos y café, fue su respuesta. La hizo acercarse y le pidió que tocara las zanahorias. Ella lo hizo y notó que estaban blandas. Luego le pidió que tomara un huevo y lo rompiera. Le quitó la cáscara y observó el huevo duro. Luego le pidió que probara el café. Ella sonrió mientras disfrutaba de su dulce aroma. Humildemente la hija preguntó: ¿Qué significa esto, papá? Él le explicó que los 3 elementos habían enfrentado la misma adversidad, agua hirviendo, pero también habían reaccionado en forma muy diferente. La zanahoria llegó al agua fuerte, dura, pero después de pasar por el agua hirviendo, se había vuelto débil, fácil de deshacer. El huevo había llegado al agua frágil. Su cáscara fina protegía su interior líquido, pero después de estar en agua hirviendo, su interior se había endurecido. El café, sin embargo, era único. Después de estar en agua hirviendo, había cambiado el agua. ¿Cuál eres tú?, le preguntó a su hija. Cuando la adversidad llama a tu puerta, ¿cómo respondes? ¿Eres una zanahoria que parece fuerte, pero que cuando la adversidad y el dolor te tocan, te vuelves débil y pierdes tu fortaleza? ¿Eres un huevo que comienza con un corazón maleable? Poseías un espíritu fluido, pero después de una muerte, una separación, un despido, te has vuelto dura y rígida. Por fuera eres igual, pero ¿cómo te has transformado por dentro? ¿O eres como el café? El café cambia el agua, el elemento que le causa dolor. Cuando el agua llega a punto de ebullición, el café alcanza su mejor sabor. Si eres como el grano de café, cuando las cosas se ponen peor, tú reaccionas mejor y haces que las cosas a tu alrededor mejoren. ¿Y tú? ¿Cuál eres de los 3? La reflexión de este cuento es: en la vida nos enfrentamos a circunstancias que no podemos cambiar, pero si tenemos la opción de decidir cómo afrontarlas, tal vez hoy sea uno de esos días en el que el agua está hirviendo y comenzamos a sentir mucho calor. ¿Y tú qué eliges?
Espero que disfrutéis este maravilloso cuento. Feliz vida. Namaste. De nuevo os voy a contar dos cuentos. El primero se titula Posición de responsabilidad y dice así. Cuando el enorme bosque comenzó a incendiarse, cada animal asustado se lanzó a correr. La mayor parte dejó las llamas atrás y cruzó a la otra orilla del río, salvando sus vidas. Desde allí veían cómo todo desaparecía bajo el fuego. De pronto uno de ellos vio que un pequeño picaflor hacía algo extraño. Con su pequeño pico tomaba agua del río, volaba hasta el incendio y dejaba caer gotitas de agua sobre las llamas. Los animales, al verlo, comenzaron a reírse y le preguntaron si no se sentía ridículo haciendo eso. El picaflor los miró y les contestó: yo simplemente estoy haciendo mi parte. Al entender su actitud, cada animal comenzó a juntar agua del río y a llevarla de alguna manera hacia el incendio hasta apagarlo. Muy bonito. Si cada uno de nosotros pusiéramos un granito de arena, todo en la vida sería más fácil. Bueno, pues el siguiente se titula Proacción. Y dice, hay un viejo cuento con 4 personajes, todos, alguien, cualquiera y nadie. Ocurre que había que terminar un trabajo muy importante para el día siguiente. Todos sabían que alguien lo haría. Cualquiera podría haberlo hecho, pero en realidad nadie lo hizo. Alguien se enojó cuando se enteró de lo sucedido porque le hubiera correspondido hacerlo a todos. El resultado fue que todos creían que lo haría cualquiera y nadie se dio cuenta de que alguien no lo haría. ¿Quieres saber cómo termina esta historia? ¿Queréis saberlo? Pues termina. Alguien reprochó a todos porque en realidad nadie hizo lo que hubiera podido hacer cualquiera. ¡Buah! ¡Qué guay, eh! Este está para ponerlo en práctica, pero vamos, muy gráfico, muy interesante. Así que espero que los dos lo disfrutéis. Feliz de vida. Namaste. De nuevo os voy a contar dos cuentos. El primero es ¿por quién debo afligirme? Y comienza así. Un hombre se vio obligado a dejar su casa durante unos días para ir en busca de empleo. En su ausencia, el único hijo que tenía enfermó súbitamente y murió. Cuando el hombre regresó a su hogar, su esposa, deshecha en lágrimas, le dio la amarga noticia. Pero el hombre permaneció extraordinariamente sereno y ecuánime. La esposa no podía salir de su asombro e indignación. Comenzó a increparle agriamente su actitud. El hombre la tranquilizó y luego explicó: querida, la otra noche soñé que tenía 7 hijos y que con ellos mi vida estaba llena de satisfacción y felicidad. Si realmente yo era muy feliz con mis hijos, al despertar de pronto los perdí a todos. Ahora te pregunto, ¿por quién debo afligirme? ¿Por los 7 hijos o por el que hemos perdido? El maestro dice: para el que ha trascendido todos los fenómenos y apariencias, la vida es de la misma sustancia que un sueño.
Bueno, tendríamos que darle un poquito de vuelta. El siguiente es el grano de mostaza y comienza así. Una mujer deshecha en lágrimas se acercó hasta el Buda y con voz angustiada y entrecortada le explicó: Señor, una serpiente venenosa ha picado a mi hijo y va a morir. Dicen los médicos que nada puede hacerse ya. Buena mujer, ve a ese pueblo cercano y toma un grano de mostaza negra de aquella casa en la que no haya habido ninguna muerte. Si me la traes, curaré a tu hijo. La mujer fue de casa en casa inquiriendo si había habido alguna muerte y comprobó que no había ni una sola casa donde no se hubiera producido alguna. Así que no pudo pedir el grano de mostaza y llevárselo al Buda. Al regreso dijo: Señor, no he encontrado ni una sola casa en la que no hubiera habido alguna muerte. Y con infinita ternura el Buda dijo: ¿Te das cuenta, buena mujer? Es inevitable. Anda, ve junto a tu hijo y cuando muera, entierra su cadáver. Bueno, pues el mensaje de este cuento es: el maestro dice, todo lo compuesto se descompone, todo lo que nace muere, acepta lo inevitable con ecuanimidad. Deseo que disfrutéis estos cuentos. Feliz vida. Namaste. De nuevo os voy a contar un cuento. El cuento de hoy se titula ¿Por qué gritamos? Y dice así. Cuenta una historia tibetana que un día un viejo sabio preguntó a sus seguidores: ¿por qué las personas se gritan unas a otras cuando están enojadas? Los hombres pensaron unos momentos y dijeron: porque perdemos la calma, dijo uno, por eso gritamos. ¿Pero por qué gritar cuando la persona está a tu lado?, preguntó el sabio. ¿No es posible hablarle en voz baja? ¿Por qué gritas a una persona cuando estás enojado? Los hombres dieron algunas otras respuestas, pero ninguna de ellas satisfacía al sabio. Finalmente él les explicó: cuando dos personas están enojadas, sus corazones se alejan mucho uno de otro. Para cubrir esa distancia deben gritar para poder escucharse. Mientras más enojados estén, tanto más fuerte tendrán que gritar para escucharse el uno al otro a través de esa gran distancia. Luego el sabio preguntó: ¿qué sucede cuando dos personas se enamoran? No se gritan, sino que se hablan suavemente. ¿Por qué? Sus corazones están muy cerca, la distancia entre ellos es muy pequeña. El sabio continuó: cuando se enamoran más todavía, ¿qué sucede? No hablan, solo susurran porque su amor les acerca aún más. Finalmente ni siquiera necesitan susurrar, solo se miran y eso es todo. Así es lo cerca que están dos personas cuando se aman. Luego dijo: cuando discutáis, no dejéis que vuestros corazones se alejen, no digáis palabras que os distancien más, mucho más de lo contrario. Llegará un día en el que la distancia sea tanta que no encontraréis el camino de regreso. Qué bonito este cuento. Bueno, a mí todos me gustan mucho, pero este es muy de pensarlo, ¿no? Cuando nos sucede eso, cuando nos enfadamos, cuando gritamos, cuando es mucho para pensar que nos alejamos del corazón del otro y no nos acercamos. Espero que lo disfrutéis. Feliz vida. Namaste.
De nuevo os voy a contar un cuento. El cuento de hoy se titula Poderes de la mente y dice, si lo crees, lo creas. El mago más famoso de la historia se llamaba Houdini y era conocido por su facilidad para escapar de cualquier parte y en cualquier situación. Los que lo vieron actuar cuentan que era impresionante ver cómo se liberaba de cadenas y escapaba de diminutos sarcófagos. Había un pueblo inglés cuyos habitantes eran muy desconfiados. Creían que la fama del mago era inmerecida y decidieron ponerlo a prueba. Houdini aceptó el reto. Debía escapar en menos de 60 minutos de una cárcel que acababan de construir en la localidad. Era muy moderna y a prueba de fugas. A pesar de confiar en sus cualidades, el maestro del escapismo decidió entrar en la celda con un poco de ayuda extra. Vestido con ropa de calle, ocultó bajo su abrigo una varilla de acero flexible que utilizaba para abrir cerrojos. El carcelero que lo encerró no se dio cuenta. El alcalde, su mujer, varios periodistas, el médico, los habitantes más ancianos, todos estaban allí sin atreverse a respirar. El gran Houdini había pegado su oreja al cerrojo y murmuraba palabras mágicas. Pasaron 10 minutos, media hora, 45 minutos y no sucedía nada. El mago tenía la cara roja y sudaba mares. Se negaba a rendirse a pesar de que las autoridades le insistían a ello. ¿Cómo iba a aceptar su derrota? Él, que había conseguido escapar de un ataúd hundido en medio del mar. Él, que se había liberado de una camisa de fuerza del manicomio más seguro del país. Pasó una hora. Una señora se mareó y un bebé empezó a llorar. El alcalde bostezaba y la maestra se había dormido de pie. El público tosía cada vez más. El mago seguía luchando sin éxito para forzar la salida. El reloj marcó las 3. Habían pasado más de 2 horas. Houdini decidió tomarse un respiro. Estaba agotado. Será cosa de un minuto, se excusó mientras se apoyaba en la puerta de su celda. De golpe, ésta se abrió y el mago cayó de bruces. El público estalló en carcajadas. Todo el pueblo sabía lo que el mago había sido incapaz de descubrir. El carcelero no había pasado el cerrojo. La puerta solo estaba cerrada en la mente de Houdini. Bueno, pues este cuento tiene un mensaje. Todo está en tu mente. Esta historia que contaba a sus fieles el pastor evangelista Robert H. Schuller puso en primer plano el instrumento mágico más poderoso del mundo, la propia mente. Decía Henry Ford, el creador de la famosa marca de coches, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. ¿Qué quería decir con esto? Pues que nuestra mente marca nuestros límites. 2 ejemplos. Una persona con pánico a estar bajo tierra se repite a sí misma que solo con bajar las escaleras del metro empezará a encontrarse mal. Y efectivamente así sucede. Cree que no puede. Un atleta que está seguro de batir su propia marca que no ha conseguido nunca y lo acaba haciendo. Cree que puede y está en lo cierto. Y un tercer ejemplo sería el del pobre Houdini, que se quedó encerrado en la celda pese a estar abierta porque estaba convencido de lo contrario. La realidad que vivimos es muy a menudo el resultado de lo que creemos. En efecto, tanto si crees que puedes como si crees que no, estás en lo cierto. Bueno, pues espero que lo disfrutéis. Feliz vida. Namaste.